Muchas gracias, buenas tardes. Soy su servidor Alejandro Rojas Díaz Durán, del Grupo Parlamentario de Morena. Y estoy aquí porque les quiero informar a todos ustedes, a los medios de comunicación, a la opinión pública, que presentaré una iniciativa aquí en el Senado de la República de conformidad con la facultad constitucional que nos otorga nuestra Carta Magna en el artículo 76, en su primera fracción y en la 11ª fracción, para que junto con el gobierno mexicano, repito, de conformidad con el artículo 76 constitucional de nuestra Carta Magna, en su fracción primera y la 11ª fracción de este artículo, voy a presentar una iniciativa para que el Senado de la República, junto con el Gobierno de México, convoquen a una cumbre global para luchar contra el crimen organizado, porque el crimen organizado es un flagelo que está erosionando a las sociedades prácticamente de todo el mundo, de América, de Europa, de Asia. Es un fenómeno global que tenemos también que enfrentar de manera global, porque el crimen organizado ha desplegado tentáculos en varias actividades ilícitas, no solamente el tráfico de las drogas, el lavado de dinero, la trata de blancas y prostitución, la pedofilia, el derecho de piso y crímenes que están íntimamente ligados a través de organizaciones ya globales. Y México es víctima y es una plataforma que le ha servido al crimen organizado, no solo de México, sino del mundo, ser precisamente una especie de santuario, en donde hoy lamentablemente los mexicanos estamos poniendo a los muertos y el mundo tiene que organizarse y nos tenemos que organizar todos los gobiernos y sociedad para enfrentarlo con firmeza, porque en México estamos a un tris de que el Estado mexicano quede rebasado por el crimen organizado. Es un fenómeno global, hemisférico y geopolítico y económico, por lo que así como se convocó para que se firmara un acuerdo de París para hacer una cumbre para luchar contra el cambio climático, también todos los gobiernos responsables también de este flagelo, en el sentido de que no hemos articulado una estrategia hemisférica global para enfrentarlo con el apoyo y con toda la fuerza de los estados nacionales y con los organismos internacionales que están coadyuvando y que deben coadyuvar para que este fenómeno sea en verdad extirpado de las sociedades del mundo. México lamentablemente es hoy un territorio que en un 80% está ocupado por el crimen organizado. Vamos a terminar el sexenio lamentablemente como el sexenio más violento en la historia de México. Cada hora en este país desaparece un mexicano o un migrante. En este país el crimen organizado está prácticamente ya tendiendo a tener prácticas terroristas, como lo que vimos en Celaya, lo que hemos visto en Michoacán, lo que estamos viendo en Chiapas, y estamos llegando ya al límite
en donde el crimen organizado prácticamente está tocando y desafiando al Estado mexicano, por lo que las facultades del Senado de la República hacen que ejerzamos la facultad, estas dos facultades que tenemos, exclusivas, respecto a la política exterior mexicana para que México se convierta en la sede de esta cumbre mundial de lucha contra el crimen organizado, en donde concurran todos los países que también sufren este flagelo, tanto por el consumo, distribución, comercialización, producción de drogas, lavado de dinero y todos los crímenes asociados a esta criminalidad global. Yo creo que ya llegamos a un punto en que el Estado mexicano tiene que reconocer que se requiere de un esfuerzo mundial y México podría convertirse en esa sede, e incluso yo voy a proponer que se valore, que se estudie la posibilidad incluso de un tribunal para juzgar a todos los vinculados con el crimen organizado, porque toda la ramificación que tiene el crimen organizado es supranacional, no solamente está en México, o está en España, o está en Estados Unidos, o está en Colombia. Todo tiene ramificaciones, por lo cual, así como se instaló el Tribunal de la Haya, puede instalarse en México un tribunal para juzgar a todos los delincuentes del crimen organizado y redefinir la estrategia de seguridad pública y de seguridad nacional. Desde el Senado nos corresponde analizar y deliberar esta reforma, que es urgente para el país y que los mexicanos lo que están clamando es que haya paz social, que haya tranquilidad en los hogares, que la gente pueda andar tranquila por las calles, que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros adultos mayores vivan en tranquilidad. Porque también este crimen organizado, este avance en territorio, lo que está provocando también es la desintegración social, la desintegración familiar y todos los fenómenos que implica un deterioro en una comunidad y en el país. Está afectando valores cívicos, valores morales, está afectando la economía, porque incluso el turismo se ha visto dañado, porque ya en varias zonas de México turísticas, la percepción que se tiene internacional es que no hay prácticamente lugar seguro en México para vacacionar, siendo que México es y puede ser una potencia mundial turística. Por lo tanto, yo presentaré ante el Senado de la República esta propuesta para que sea aprobada y que junto con el gobierno federal, ante nuestra representación en las Naciones Unidas, con este esfuerzo internacional se convoque a esta cumbre global para luchar contra el crimen organizado. Eso es lo que yo les quería comentar y estoy ya redactando y también convocaré a un foro, no solamente nacional, sino internacional, para que vengan expertos de todo el mundo y podamos elaborar y redefinir una nueva estrategia de seguridad pública y de seguridad hemisférica y de seguridad nacional. Porque nosotros como gobierno tenemos que reconocer que la estrategia de abrazos, no balazos, no ha sido suficiente. Que reconozco la buena fe del presidente López Obrador, que él pensó que esta estrategia
iba a pacificar el país, porque ofrecimos en campaña que en 3 años íbamos a pacificar a México y no lo hemos logrado. Por lo tanto, tenemos que hacer un alto en el camino porque estamos ante una ola de increchendo en el cual el crimen organizado cada día es más poderoso, cada día desafía más a los poderes del Estado y cada día somete más a la sociedad mexicana. Por lo tanto, esperen esta iniciativa y los convoco también para que nos ayuden a redactarla, para que nos hagan llegar sus propuestas. Les doy mi Twitter, que es @RojasDíazDurán, mi correo electrónico, que es alejandro@rojasdiazdurán.com, y el del Senado de la República, que también aquí tengo un correo, que es alejandro.rojas@senado.gov.mx, ese es el correcto, para que nos hagan llegar sus propuestas, sus ideas, sus comentarios, porque necesitamos un esfuerzo colectivo del gobierno mexicano, de los gobiernos nacionales de todo el mundo y también de organizaciones civiles, de la academia, de los expertos, de los empresarios, de todos aquellos que quieran aportar, porque México ya no puede mantener esta situación, porque vamos a terminar lamentablemente el sexenio con más de 200,000 muertos. Y eso no es justo, no puede seguir así el país y no podemos mantener esta política de seguridad pública porque no ha rendido los resultados. No es un asunto de que si ya disminuyó en porcentaje la tendencia, los muertos se mueren al 100%, no hay ningún porcentaje. Son más de 158,000 muertos y están 100% muertos, lamentablemente. No importa la tendencia, lo que importa es que México debe estar ya desocupado y el Estado mexicano tiene que recuperar territorio con la ley en la mano, pero con una estrategia diferente a la que hoy se ha aplicado, y yo creo que un esfuerzo internacional conjunto puede coadyuvar para que México, respetando su soberanía, pueda haber una estrategia global, hemisférica, estratégica, que con los recursos incluso que existen a nivel mundial pueda atacarse el problema, se pueda planificar, se puedan poner metas y cada Estado nacional asuma responsabilidades, como por ejemplo Estados Unidos tiene que modificar toda la ley de armamento, de armas, el tráfico. Tenemos que hacer en la frontera una agencia federal, no las aduanas. Tenemos que hacer una agencia integral en donde se incluya la migración y se incluyan las aduanas en una sola agencia federal, porque la frontera mexicana es porosa, porque por un lado una instancia ve lo migratorio, otra instancia ve el tema aduanero y de comercio. Estados Unidos no lo tiene así, ellos tienen un muro, pero un muro institucional, es una agencia federal la que concibe y tiene facultades y tiene instrumentos legales, conjuntos, operativos en la frontera mexicana. Así que nosotros tenemos que hacer una estrategia en donde también tenemos que hacer una modificación en la administración pública para que también nuestras fronteras sean seguras y modificar de manera sustantiva la manera en que opera tanto el ejército en el tema de coadyuvar a luchar contra el crimen organizado, el tema de la Guardia Nacional y los diferentes cuerpos policíacos municipales y estatales. Tenemos que hacer una estrategia diferente, no continuar con la misma estrategia, porque entonces quiere decir que con esta tendencia
el siguiente sexenio de continuar así, si ponemos como punto de partida el 2024, podemos llegar tan solo, si proyectamos la tendencia, a 500,000 de muertos en el 2030. Y eso es intolerable, insoportable e injusto. Por eso hago este llamado, este exhorto respetuoso, y presentaré la iniciativa en el momento en que se aperture el nuevo periodo de sesiones. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Sí, senador. Le pregunta Saraí Mariscal, del canal del Congreso. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, primero que nada, lo escuché y me quedé muy sorprendida porque es la primera vez que escucho que se podría presentar una iniciativa tan ambiciosa en este sentido, en el tema de la seguridad. Pero esto también, después de escucharlo y ver los puntos que perfilan su iniciativa, también presenta retos mayúsculos, ¿no? Esto podría llevar años para poder alcanzarse de la manera en que usted lo plantea. ¿Cuáles serían en el planteamiento, cuáles serían los primeros pasos que podrían consolidar esta gran estrategia, incluyendo incluso el acompañamiento de su propio partido? Bueno, yo, en primer lugar, Saraí, gracias por la pregunta y el interés. Yo hago una analogía con la cumbre para luchar contra el cambio climático, que es un esfuerzo global que inició años atrás, precisamente con la exigencia de que lucháramos contra este flagelo que también sentimos las consecuencias de no cuidar al planeta. Todos los países que sufrimos este flagelo, que prácticamente son todos los países, incluyendo los asiáticos, en donde tenemos que hacer una convocatoria, en donde creo primero convencer a mis compañeras y compañeros senadores de que es necesario que aportemos propuestas diferentes. Ya aprobamos todo. Exacto. Ya aprobamos todo. Ya se aprobó la militarización, ya se aprobaron los abrazos y no balazos, ya se aprobó se probó la indolencia gubernamental del sexenio pasado. Ya aprobamos, ya pasamos por varias etapas. ¿Qué sigue? ¿Más militarización? ¿Que no ha sido la solución? ¿Qué sigue? ¿Más abrazos y no balazos? Que tampoco ha resuelto el problema. ¿Qué sigue? Que nuestra Guardia Nacional solamente vaya a cuidar en la frontera sur, que no pasen los migrantes centroamericanos a Estados Unidos y que nos hayamos convertido en la Border Patrol de Estados Unidos. Eso ya no funciona. Tenemos que reconocer primero que a quien le duele el país ensangrentado es a los millones de mexicanos que han sufrido en carne propia y sufren todos los días vivir con el Jesús en la boca, en sus comunidades, en sus rancherías, en sus ejidos, en sus ciudades, en sus poblados, en sus colonias, en donde saben que ahí está siempre el crimen organizado, que no hay centro vacacional en México que no esté plagado de halcones, de narcomenudistas, de cobradores de derecho de piso. Prácticamente no hay un empresario, comerciante que no sea víctima de este derecho de piso, que es un impuesto ilegal, en donde están enriqueciéndose las bandas del crimen organizado todos los días. Entonces tenemos que reconocer, sin buscar responsables, sino saber a quién le echamos la culpa. La culpa ya no es del pasado, nosotros somos los responsables del presente y tenemos que modificar nuestra actitud
porque no es un asunto partidista, es un asunto de cómo vamos a fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Y para que éstas sean fuertes, necesitamos que el Estado mexicano tenga un papel distinto en el monopolio del uso no solamente de la fuerza, sino de la inteligencia y su capacidad de que México es un país muy prestigiado en el mundo y que aproveche, que está exactamente en el mapa, si lo desdoblamos, México es un punto neurálgico del comercio global en el mundo. Por lo tanto, para el crimen organizado es una panacea, es un hub de crimen organizado global. Por lo tanto, tenemos que reconocer que este esfuerzo que afecta también el consumo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, con todos los crímenes asociados, que son bastantes, desde traficar migrantes, la prostitución, la trata, la pedofilia, el lavado de dinero, todo este entramado que es millonario, multimillonario, necesita una estrategia global, porque también van a entrar ahí el sistema financiero global, ahí entra el BID para financiar a las comunidades, para que haya trabajo, para que haya empleo. Tienen que entrar la ONU para definir con expertos de todo el mundo cómo vamos a enfrentar este flagelo todos juntos. Y tiene que haber recursos de todos para enfrentarlo. Y tiene que haber un compromiso, así como la cumbre por el cambio climático se firmó un acuerdo en donde los países se comprometen a disminuir precisamente sus emisiones de carbono y hacer la transición energética, energías limpias, precisamente para combatir el cambio climático. México podría ser una sede extraordinaria para que sea la cumbre de este acuerdo global para luchar contra el crimen organizado y que aquí se instituya un tribunal para que se juzgue a todo el crimen organizado del mundo, o en Estados Unidos, o donde se proponga, pero México tiene que quedar salvaguardado del crimen organizado. Tiene que haber una estrategia que ellos sepan, el crimen organizado, que el Estado mexicano ya no está solo. 1, 2, que es un esfuerzo global. 3, que los países se van a comprometer, acciones específicas. Y 4, que la sociedad participe. Y aquí en México tenemos que modificar una serie de leyes, precisamente para dotar al Estado mexicano de esa fuerza. Y si se firma ese acuerdo global, tendremos que alinear todo el marco jurídico para, de conformidad a la Constitución, podamos instrumentarlo y haya plazos para que haya precisamente evaluaciones y correcciones. Así que yo creo que sí es posible. ¿Es ambicioso? Sí, pero es una propuesta y creo que puede ser criticada, analizada, pero creo que vale la pena, al menos, valorarla. Claro que sí. Es lo que yo creo. Tenemos derecho y obligación, ¿eh? La principal obligación que tenemos nosotros como senadores y de Morena es tratar de heredarle a nuestros hijos y nietos un mejor futuro, un mundo tranquilo y un México en paz. Eso es nuestra obligación, no cómo justificar lo que hemos hecho en este gobierno o cómo culpar a los gobiernos anteriores. Eso ya creo que es totalmente obsoleto, porque lo que estamos viendo ya ahorita ya son prácticamente lo que se vivió en Colombia. En Chiapas estamos también a un tris de que grupos paramilitares se asocien con el crimen organizado para que ahí estallen guerrillas de ese corte que pueden colombianizar a México de una manera acelerada. ¿Eso es lo que queremos? Ya sabemos en qué acabó y ya sabemos cuánta sangre costó y qué difícil fue extirpar eso. Hasta la fecha siguen sufriéndolo. Nosotros tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia con previsión, con antelación, con responsabilidad y con imaginación. Entonces creo que es hora de
hacer algo. Sí, una segunda pregunta sería, dentro de la redacción de su iniciativa, ¿cuáles serían las limitantes que usted propondría? Una de ellas, escuché que decía la soberanía mexicana se debe respetar. Totalmente. Haciendo referencia al planteamiento que habían hecho legisladores estadounidenses de que hubiera una posible intervención del ejército estadounidense. No. ¿Cuáles serían otras limitantes que usted propondría? El respeto a la soberanía es principalísimo. Recordemos que la ONU incluso tiene ya actuado en conflictos muy graves, como el de Kosovo, varios conflictos regionales, y ellos tienen mecanismos también de disuasión que no lesionan soberanías nacionales. Yo sí creo que la cooperación internacional puede coadyuvar mucho a encontrar una solución y una respuesta. Pero evitemos precisamente eso. Yo creo que si México no hace algo diferente, lo que corremos el riesgo es que efectivamente en Estados Unidos declaren a los cárteles mexicanos del crimen organizado como terroristas y ese sea el pretexto, porque ellos tienen aprobado una ley patriótica que ellos se arrogan el derecho de invadir un país porque dicen que están persiguiendo terroristas. Eso no lo queremos, eso lo rechazamos. En vez de eso, yo creo que hay que llamar a esta comunidad internacional, porque también parte del problema son los Estados Unidos. Ellos también tienen crimen organizado y están íntimamente vinculados con el crimen organizado en México. Entonces tenemos nosotros que también poner y sentar en la mesa a quienes son corresponsables de esta violencia en México. Porque las armas que están aquí en México, yo le puedo garantizar que en México hay tantas armas como para armar a un ejército, que ya existe prácticamente, ¿eh? Es un ejército ilegal y paralelo que comandan las diversas células del crimen organizado en México, ¿eh? ¿Y de dónde sale ese armamento? Pues en buena parte de estos núcleos, de estos países, no solo de Estados Unidos, ¿eh? Entonces tenemos nosotros sí que llamar a la comunidad internacional, porque México se está desangrando. Se está desangrando y creo que si no hacemos algo pronto, va a ser muy tarde y todos lo vamos a lamentar. Muchas gracias. A usted. ¿Alguien más, compañeros? No, senador, no tendríamos más preguntas registradas. Muy bien, pues muchas gracias y espero que esta conferencia anime a ciudadanas, a ciudadanos, a organizaciones, a senadoras y senadores de todos los partidos para que hagamos un esfuerzo común y también al gobierno mexicano para que vayamos platicando y explorando la posibilidad de que esta iniciativa sea posible y que México la pueda encabezar en el mundo y la presente en Naciones Unidas y además convoque aquí en México a esta cumbre mundial de lucha contra el crimen organizado. Muchas gracias por su atención, que pasen buena tarde y buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias.